sepan, de eso se trata. Las economías de los invisibles, miradas y experiencias de la economía social y solidaria. Este libro está escrito por un sinnúmero de autores, en realidad no un sinnúmero, pero son básicamente 5 autores. Lo interesante, entre otras cosas, es que ninguno de ellos es propiamente tal un economista o una economista. Tenemos gente de distintos géneros, distintas expertise, ¿sí? y distintas temáticas. Dentro de estos 5 autores, Andrés Monares, que me acompaña, es uno de ellos, y bueno, vamos a tener el placer de poder oír un poquito qué es lo que ha trabajado en el libro. Yo quiero hacer sencillamente un par de reseñas respecto a lo que es el libro, o lo que yo pude hojear. Como decimos en el campo, yo soy agrónomo y estoy como chancho en corral ajeno, es decir, no soy economista, y por lo tanto también me permití tener una mirada al libro desde mi perspectiva, y en ese sentido me parece que es bien interesante, que es un libro que se puede leer desde distintas perspectivas también. No es un libro, si bien es cierto, un libro bastante profundo, no es un libro técnico ni críptico, y eso es muy interesante. Los autores, en su introducción, terminan diciendo: esperamos que quienes lean este libro puedan acceder a experiencias y saberes útiles para el acervo cultural y o académico. Pero asimismo, estimamos que este tema coopera a un cambio de perspectiva. Ese giro se dirige a combatir la ideología economicista dominante, la cual, junto con hacer desaparecer a millones de personas, culturas y ecosistemas, ha servido de bastión ideológico de legitimación para construir sociedades precarias y extremadamente desiguales. Es decir, de alguna manera el libro, a mí me parece, desde la economía solidaria, que es, yo diría, un factor común de los autores, se plantea frente a la economía neoclásica como una mirada hegemónica. Ahora, desde mi perspectiva es bien interesante porque, por ejemplo, en el tema agrícola o agricultura, ya tenemos claro cuáles son los impactos ambientales de lo que es la revolución industrial, la agricultura industrial. Sin embargo, en las facultades de economía, por lo menos en Chile, se sigue enseñando una agricultura industrial moderna clásica, ¿no? La revolución verde. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha modificado si ya sabemos? Y me parece que en la economía surge un poco lo mismo. ¿Por qué si ya tenemos tanta evidencia empírica? Seguimos, digamos, con un mismo discurso económico en términos generales. Les pongo el ejemplo del cambio climático. Tenemos una historia científica de por lo menos 200 años de cambio climático con full evidencia, y el discurso económico no cambia radicalmente. Entonces, es muy interesante este libro desde esa perspectiva. Como otros argumentos ponen en duda, cuestionan esa hegemonía, y se preguntan por qué no cambia. Entonces es una mirada crítica de por qué la sociedad no cambia. Y cada autor se lo responde de distintas maneras, según lo que yo logré entender. Desde el punto de vista de las lecturas, ahí el primer capítulo dice, lo escribe Howard Richards, y es Vistas hacia una cultura de paz y solidaridad, el programa de trabajo comunitario en Sudáfrica. Es decir, explora lo que fue una experiencia de trabajo comunitario en Sudáfrica. El segundo autor es Michaela Giovannini, y trata sobre el nuevo cooperativismo en Chile, entre autogestión y compromiso comunitario. El tercer autor es Mayeli Ochoa, y su tema es moneda comunitaria y complementaria, una resistencia ante el neoliberalismo, el tumín. El tumín es una moneda alternativa.
El penúltimo capítulo lo escribe Nicolás Gómez y trata sobre el buen vivir como antecedente de la economía solidaria. Finalmente, Andrés escribe el último capítulo, La solidaridad imposible, economía y naturaleza egoísta del ser humano. Sin entrar muy en detalle de los distintos capítulos, no me corresponde ni tengo el tiempo, me gustaría hacer un par de alusiones a lo que me llamó sorprendentemente la atención. Respecto a lo que es el tumín como idea de dinero alternativo, es súper interesante el cómo se plantea una forma de dinero que es compasiva, empática, justa y amorosa. Es decir, en el concepto del dinero está esa visión. Y por lo tanto es una visión de un dinero que no es individualista, sino que es totalmente colectivo. Otra cosa interesante del tumín fue que, como pocas cosas, pero que ocurren, surgió en la academia. ¿Ya? Fue un ejercicio universitario. Surge en la Universidad Veracruzana de Intercultural, eso es en México. Y después de que empezó a agarrar fuerza el tumín, el Banco de México, Banco Central, creo, entabló una demanda hacia los creadores del tumín, porque empezó, supongo yo, a verse amenazado, y la universidad tuvo que desvincularse, digamos, de la autoría o de la responsabilidad y quedó en manos de los creadores, de personas naturales. Y lo otro interesante del tumín que me llamó bastante la atención es que los autores, digamos, los originadores se dieron cuenta, y lo discute bastante la autora, que finalmente la gente igual tenía o tiene un chip capitalista, incluso utilizando una moneda alternativa, ¿ah? Es decir, hay una tendencia a la maximización y al acaparamiento. Y me acordaba de los ejercicios de los mercados del trueque acá en Valdivia, y como siempre comentábamos eso, ¿no? Que teníamos de alguna manera la lógica neoliberal, ¿no? Luego me salto rápidamente hacia el penúltimo capítulo, que es el del buen vivir, y es interesante sencillamente la idea de que es una economía que se plantea en la interdependencia de tres comunidades: la humana, la natural y la divina. ¿Ah? Y sobre todo, bueno, desde sus orígenes en los pueblos originarios. Entonces es una economía que por definición implica una interdependencia entre naturaleza y ser humano, sociedad, no como está la economía neoclásica que considera la biosfera sencillamente como un subconjunto, ¿no? Y muy interesante también los conceptos de agroastronomía, desde el punto de vista de cómo se relaciona la agricultura con el mundo cósmico. Y bueno, yendo directamente al capítulo de Andrés, súper interesante la discusión desde el punto de vista de si el hombre es o no es egoísta, y él, más que pronunciarse al principio, genera un interesante rodeo de los conceptos que se van discutiendo y van generando esta visión. Cito un par de frases que me parecieron muy interesantes. Como cualquier estudiante de economía puede testificar, esa singular proposición del egoísmo natural y universal, está hablando del postulado de Smith, planteada y sostenida con gran seriedad en la disciplina, es la base de todo el saber oficial de la economía dominante. Es decir, necesitamos el egoísmo para que la economía funcione. Otra cosa interesante es que, bueno, por el sesgo que tenemos acá, la visión del profesor Max Neff, encontrar varias sincronías de lo que escribe Andrés, como por ejemplo poner siempre, cuando habla de ciencia económica, poner ciencia entre comillas, ¿no? y cuestionar, digamos, si finalmente la economía es una ciencia o no.
Y hay una reflexión muy profunda del pensamiento de Hayek y la discusión de Hayek respecto al egoísmo, ¿sí? Y ahí a mí me surgió una tremenda contradicción, ¿no? En lo personal. Yo he trabajado con teoría de la complejidad y de repente veo lo que plantea Hayek, algo sumamente progresista, que es el tema de la autorregulación, de los sistemas autoorganizados. Leo, por ejemplo, una cita que pone Andrea respecto de esta visión. Tales condiciones son las que estructuran lo que Hayek llama el orden social liberal, con su sistema de mercado autorregulado u, entre comillas, orden espontáneo. Y cita a Hayek dice: el concepto central del liberalismo es que bajo la vigencia de reglas universales de conducta justa, que protejan un dominio privado de los individuos que pueda ser reconocido, se formará por sí mismo un orden espontáneo de las actividades humanas de mucho mayor complejidad del que jamás podría producirse mediante un ordenamiento deliberado. Y bueno, hace mucha semejanza con los postulados de los sistemas complejos, ¿no? De los ecosistemas, y una idea bastante progresista. Pero yo entendí de que en el caso de Hayek no calza con lo que es un ecosistema, puesto que hay una emoción de fondo que es este egoísmo, ¿no? La sociedad, dice, deberá dejar librada a la emocional racionalidad económica, o en otras palabras, al egoísmo lucrativo. Es decir, esta organización cuando está basada en el egoísmo lucrativo se autorregula de la manera que lo hace hoy en día. Y otra cosa interesante es que Andrés plantea, cito de nuevo, que todas las instituciones, pautas de comportamiento y procesos sociales pueden ser explicados en principio en términos de individuos únicamente. Es decir, él hace su cuestionamiento desde la perspectiva de que esta visión, la visión de Hayek y de otros economistas en esa línea, solamente consideran al individuo. Es decir, es una autoorganización que surge de los individuos. Y respecto a la cooperación, uno diría, bueno, estas sociedades tienen que cooperar. Leo un pequeño párrafo del texto de Andrés. El autor de La riqueza de las naciones asume la inexorable necesidad de cooperación para mantener a la sociedad y por su intermedio al género humano. Mas, asimismo, expone un problema básico. El hombre en vano puede esperarla solo de su benevolencia. Dada su maldad inherente, la cooperación se conseguirá con mayor seguridad, interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide, para que los demás realicen las acciones que sirvan a la propia conveniencia. Cada cual debe invocar el propio interés de los otros, no sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Y eso es la última frase literalmente sacada de Smith.